Si viese cómo está en la universidad y el sistema educativo en Argentina ahora, no es tan difícil. Pero el problema empieza cuando cuelgan el título en la pared y tienen que defender lo que dice el título. Y si no han estudiado a conciencia, no van a poder defender nada. Entonces, reitero, por favor, eh, envíenme en la mensajería su apellido y su nombre, ¿sí? Con eso voy a tomar asistencia. Recording in progress. La primera parte de la clase no la grabé. Les voy a enviar la grabación de este tema de la UNJU, que por suerte a veces guardo esas grabaciones y tengo. ¿M? Así que no se preocupen que igual les mando la información. Bien, habíamos dejado acá. Habíamos estado hablando de los usuarios de base de datos informáticos. Habíamos nombrado estos. Hay muchos más. Este autor nombra estos, ¿m? Que son los principales. Bien, dentro de los usuarios no informáticos tenemos los expertos, ¿sí? Que pueden tener conocimiento del lenguaje SQL y lo utilizan para acceder a las bases de datos de una forma más flexible, ya directamente solicitando datos muy específicos y hacen una gestión bastante avanzada de la información, ¿sí? Eh, Hay mucha gente que teniendo otra carrera, eh, por ejemplo, conozco eh, contadores que saben programar para poder hacerse ellos mismos sus sistemas o salir del paso con algún requerimiento. Los otros usuarios son los autónomos que mantienen bases de datos personales mediante la utilización de paquetes de programa comerciales, ¿sí? Por ejemplo, el Tango, que es un software que me permite hacer contabilidad, ¿sí? Se los llama autónomos porque saben usar paquetes de datos que son bastante complicados de manejar, o el sistema que tiene la AFIP, por ejemplo, para hacer declaraciones de bienes personales. Son bastante complicados. Después tenés usuarios habituales, utilizan las aplicaciones creadas por los programadores o desarrolladores para consultar e inclusive actualizar la base de datos. ¿M? Por ejemplo, eh, el director de personal o el director perdón, de la dirección de alumnos puede entrar y registrar notas de actas de examen y puede inclusive, si se ha confundido, tiene los privilegios para realizar modificaciones. Ocasionales acceden de vez en cuando a la base de datos a través de aplicaciones que le permiten hacer consultas. Por ejemplo, usuarios que consultan vuelos de compañías aéreas, o sea, no acceden todos los días, sino de vez en cuando, ¿sí? Y pueden eh, gestionar la compra de un pasaje. Paramétricos son un tipo de usuarios muy especiales, realizan consultas y actualizaciones constantes a la base de datos, o sea que deben tener privilegios altos para hacer eso, sobre todo para actualizar, utilizando transacciones programadas, ¿sí? Eh, Este concepto de transacción hay que tenerlo claro, que una transacción es un conjunto de acciones, por ejemplo, 7 acciones. ¿Se realizan bien las 7 o no se cumple la transacción? Por ejemplo, si tiene 7 acciones y se cumplieron 5, y cuando va a ser las 6 ocurre un error, se tienen que deshacer las acciones de esas 5 porque la transacción no llegó a fin. Por ejemplo, la transacción de ir a sacar dinero al cajero. Se tienen que cumplir muchas condiciones para que ustedes puedan sacar dinero del cajero, ¿sí? En primer lugar, que estén bien logueados, que ingresen a la sección de extracción, que ingresen un monto, que ese monto no sea superior al dinero que tienen almacenado, y si se cumplen todas las condiciones, la transacción de sacar dinero se cumple. Si alguna acción falla, no se podrá sacar el dinero. Eso también lo van a ver en base de datos uno y en base de datos, todavía están logueando. Bien, acá vamos a ver.
el modelo ANSI, les había hablado que había capas, ¿sí? Desde que un usuario necesita información hasta que accede a la base de datos almacenada. ¿Mm? Bien, veamos entonces. Cuando un usuario cualquiera se loguea, genera un esquema de trabajo. Por ejemplo, el usuario director del departamento de alumnos se loguea, ingresa la clave, tiene privilegios altos, ¿sí? Y genera un esquema externo, que es su lugar de trabajo. Ese esquema contiene todas las tablas que le hacen falta para gestionar la información, los índices, tiene todo. Eso son los esquemas. Cada usuario que se loguea genera un esquema de trabajo. Por eso acá puse varios esquemas, ¿sí? De logueo. Estos son los que se llaman los esquemas externos, ¿sí? Que reflejan información preparada para los distintos usuarios finales. Después tenemos un esquema conceptual que refleja los datos y sus relaciones. ¿Qué quiere decir? Acá están todas las tablas. Esto es memoria principal, ¿no? RAM. Acá están todas las tablas. Si habláramos del sistema del Terio, tendríamos las tablas de estudiantes, de profesores, materias, exámenes. Todas las tablas con las cuales pueden consultar los usuarios y les será devuelta la información solicitada. Si faltara alguna tabla, va y la busca al disco, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Le pasa la información al esquema interno, ¿sí? Que refleja la preparación de los datos para ya sea almacenarlos o para buscar información, ¿sí? Em, Fíjense acá qué diferencia hay con el esquema interno y el esquema conceptual. Supónganse que el DBA es el encargado, el administrador de la base de datos, que es un usuario informático, es el que enciende el servidor, se loguea como DBA y tiene los permisos para darle arranque al motor de la base de datos, ¿sí? Entonces, la base de datos, que en primera instancia puede estar en la nube o en un disco o en varios discos, ustedes cuando tienen información en el disco, supónganse que tienen un archivo Word que están leyendo. Lo están leyendo en memoria RAM a través de una pantalla. Pero lo que está almacenado en el disco, ¿es tal cual lo que están leyendo en pantalla? Esa pregunta les hago. No, no son códigos, profe. Claro, es en el lenguaje binario, ¿sí? Bit encendido es un 1, bit apagado un 0, ¿sí? Y el conjunto de 8 bits juntan un byte. Entonces, cuando la información está en el disco, debe ser transformada de ese código binario a un esquema interno que la transforma en caracteres, ¿sí? En caracteres que van a ser leídos. Ahí se produce una primera transformación que esa no nos interesa mucho, pero esta segunda transformación, o la llamamos primera, como quieran, que esos caracteres los arma en forma de tabla. O sea, con esos caracteres tienen que armar la tabla de estudiantes, la de materia, la de profesores, la de exámenes. Esa es una primera transformación interno-conceptual. Y los usuarios que necesitan información no quieren ver todo el esquema conceptual, sino una parte. Entonces, de todas las tablas de la base de datos, se produce una segunda transformación para satisfacer las necesidades de información de los usuarios. Acá, ya que estamos, les explico lo que es independencia de los datos, ¿sí? Independencia de los datos quiere decir que si modifico la capa inferior, no debería tener problemas en la capa superior. O sea, si modifico la interna, no debería haber problemas en la conceptual. O bien, si modifico la conceptual, no debería haber problemas en la capa externa. O sea, independencia de los datos quiere decir que cuando modifico una capa inferior, en este caso con respecto al esquema conceptual, no debería haber problemas. Y el esquema conceptual sería una capa inferior con respecto al esquema externo. Si es modificada, no debería haber problemas. El esquema, perdón, la independencia de los datos dice que si se modifica una capa inferior de este esquema, no debería tener problema la parte superior. ¿Qué más? Bien, independencia de los datos, hay dos independencias. Independencia física, cuando hablamos de que si modificamos el esquema interno,
no debería tener problema el esquema conceptual. Esa es la independencia física. E independencia lógica es cuando se modifica el esquema conceptual y no debería haber problemas en el esquema externo. Fíjense en este esquema, a medida que avanzamos hacia la izquierda, hablamos de manipulación de la información, verla, dar de altas, bajas, modificarla. Y cuando nos movemos hacia la derecha, estamos hablando de una definición de los datos. ¿Sí? Bien, acá tenemos otro esquemita más. Em, este sería, y eso que lo minimicé acá. Em, a ver, ¿se ve bien la figura? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces esto también es la arquitectura ANSI. Fíjense, acá íbamos hacia la izquierda, hacia la manipulación y hacia la derecha, hacia la definición. Y acá sería en este rectángulo rosa la definición y la manipulación abajo. Entonces siempre nace todo de un usuario que necesita información. ¿Sí? ¿Qué hace? Al necesitar información, hay un esquema, una transformación conceptual externa, porque sería acá la parte externa, que está cerca del usuario, que necesita cierta información, por ejemplo, que estudiantes necesita saber qué estudiantes aprobaron base de datos 1 en marzo. ¿Sí? Bien, entonces, administración empresarial, esa transformación va a la capa conceptual para ver si tiene toda la información que le hace falta. ¿Sí? Busca en los metadatos las definiciones de las tablas y si algo no encuentra, deberá ir a la capa interna y buscarla en el disco. ¿Sí? Acá, también con los metadatos, tengo un procesador del esquema externo para interactuar con el usuario y un procesador del esquema interno para trabajar con la base de datos en disco, o sea, con el administrador de la base de datos. Y acá con el administrador de aplicaciones, que suele ser la misma persona. Y también tengo un procesador del esquema conceptual de la base de datos que está acá, ya formada por tablas, que realizan una administración empresarial de esa tabla. Bien, de esta figura no se preocupen que no va a haber ninguna pregunta. Simplemente, aparte que necesitaría casi una clase, media clase para hablar de esta sola diapositiva. Bien, con eso sería la información que les haría falta a ustedes para eh, eh, el examen. Son preguntas muy sencillas en el examen, realmente. ¿Sí? Eh, por ejemplo, fíjense acá. El motor de la base de datos, o sea, el sistema gestor de base de datos, o en inglés, Database Manager System, está compuesto por componentes de hardware, colección de archivos computarizados, grupos de usuarios, componentes de software, entidades y vínculos. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Solamente una opción es la correcta. ¿Sí? Participen, chicos y chicas. La respuesta B. Colección de archivos computarizados, pero está hablando del motor, ¿no? No de la base de datos. El La motor de la respuesta base de sería datos, la D. la de componentes de software, sí. Y acá, ¿qué clases de independencia de datos existen? De software y hardware, entre servidores y clientes, física y lógica, memoria y disco fijo, del DBA y el resto de los usuarios. ¿Qué clase de independencia les hablé recién? La C, profe. Sí, física y lógica. Bueno, preguntas de ese tipo, donde solamente una opción es la correcta. Si le preguntara más de una opción correcta, ya lo estilo matar. ¿Sí? Una opción es la correcta. Bueno, ya
puesto todo su apellido y nombre en, en el chat? Yo sí. Los que faltan, por favor, háganlo antes que yo cierre para que queden registrados. ¿Sí? Mándenme un mensaje, Profe, ¿sí? Apellido y nombre. profe, ¿Sí? yo tenía una consulta porque en el cursillo nos habían dicho de que no iba a haber examen, sino que teníamos que presentar un trabajo. Ah, bueno, mejor. Es un trabajo, es cierto que el año pasado, no solamente el año pasado, hace ya 2 años o 3, que se estila hacer un trabajo. La verdad es que se los acostumbra a trabajar en equipo, ¿sí? Y con ese trabajo nos dan una muestra de que han recibido el cursillo y han sacado provecho y están capacitados para hacer ese trabajo que se les solicita. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Ujú. tenía Sí, otra profe. duda, Sí. porque nuestro tema es la inteligencia artificial. Yo quería saber si la inteligencia artificial usa bases de datos relacionales o no relacionales, o los dos. Todo usa. ¿Sí? Base de datos deductivas, base de datos difusas, que es lo más usado, ¿sí? Base de datos eh, multimediales, ¿sí? ¿Con qué software van a trabajar? Inteligencia artificial, el más común, el chat. No, 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 es un trabajo introductorio nomás, Ah, no, porque es un trabajo introductorio nomás. bueno, sí, sí, usa todo tipo de base de datos. Profe, yo tenía una consulta. Nosotros te habíamos elegido el trabajo práctico, habíamos elegido seguridad en la nube. Yo quería preguntarle dónde van a parar los datos, algo físico. O sea, en la nube lo que son servidores que prestan servicio, Claro, ¿sí? pero cuando esos datos son transferidos a la nube, ¿van a algún lugar físico? Sí, tienen que ser almacenados en un lugar físico. ¿Y dónde están esos lugares físicos en cada continente? ¿Cómo es? Son bases de datos distribuidas. O sea, Mercado Libre no tiene su base de datos en la sede oficial de Mercado Libre o en la casa central. Los servidores almacenan información en todo el mundo, ¿sí? Sí, Aparte profe, que otra tecnología, Hadoop, hay varias, que claro, se nos escaparía lo que es base de datos para este curso, ¿no? Hay varios tipos de tecnologías. Ujú. bien, profe, gracias. Nada. Bueno, todos ya pudieron escribir en el chat su apellido y su nombre. ¿Podemos cerrar? ¿Qué fecha tiene Ujú. dada para el ingreso? El 18. 18 de marzo. Bueno, espero que presenten excelentes trabajos y bueno, buenas noches. Ya les envío la grabación de una clase de la U. ¿Mm? Bien, Así profe. que buenas noches. Chao. Buenas Hasta noches. luego, hasta luego. Recording stopped. I've been going crazy lately, I've been getting busy. Nowadays, they know I'm up, and so I see too many friendlies. And she said that I'm a bad guy, but I promise I ain't Billy lately. I've been feeling like I'll be the greatest in my city. Only thing I'm trying to do is go on pop like an Achilles. Don't come asking me for nothing, only thing you get is pity. It ain't nothing but some biddies in a function getting litty. With a drink all in the sippy, running, spitting, getting dizzy. Lately she been on my bad side, acting like she know me since she met me in a past life. Ay, had to tell her she should act right. She just wanna talk about it.